después de haber leído lo que era el juego de las palabras, porque el hecho de que haya una afirmación donde debió haber habido una negación, y al contrario, creo que es porque estábamos en planos diferentes, no había un código común. Mi referente no era tu referente y al revés. Por esa razón, la comunicación no se puede dar. Eh, eh, y eso es muy común cuando yo quiero explicar algo y el otro no, mis palabras no son tan asertivas y el otro no está tan dispuesto a escuchar en el plano en que yo me estoy moviendo. Porque para mí el rinoceronte no lo está, porque mi constructo del rinoceronte es diferente al tuyo. Y entonces, si yo no estoy en el plano de las analogías o de las, qué sé yo, entonces mi aseveración es cierta, ¿no? No, esto no es una analogía, es directamente un rinoceronte. Lo primero que señalas es clarísimo. No estamos en el mismo canal de significado, porque yo estoy yendo a un significado entero. Y cuando yo pregunto, vamos a volver a la imagen, hay un rinoceronte en este cuarto, ya sea el mío o el de ustedes, te estás quedando con esta primera postura de Wittgenstein. La primera postura es, hay que estudiar el lenguaje desde su forma de espejear la realidad. O sea, la postura del Tractatus de Wittgenstein es, el lenguaje me sirve para expresar una realidad. ¿Y qué es realidad? Pues realidad es esto que está aquí. Entonces, volvemos. Si volvemos un poco, volvemos aquí. Fíjate bien, Marichu, y todos, fíjense bien. No es que sean dos rinocerontes diferentes. Bueno, por supuesto que cada quien tendrá su referente de rinoceronte, el tamaño con el que lo imagina. Pero esto que está aquí puede ser un cuarto, o puede ser el cuarto donde estoy yo. El hecho de que no nos pongamos a reflexionar en el lenguaje no le quita que ya ahí estaba contenida toda su posibilidad. O sea, si nosotros no reflexionamos en el lenguaje, eso no le resta toda su posibilidad al lenguaje. Y por eso se dan, la falta de comunicación humana se da por eso. Wittgenstein, que luego fue considerado hasta, así como tipo un gurú, que no al grado de los gurús espirituales, pero sino que él estaba en un mundo de mucho simbolismo. Y si nosotros reflexionamos en esto y nos damos cuenta del cuidado que tiene que tener nuestro lenguaje, porque ya contiene las posibilidades y las va a tomar quien las quiera tomar, quien las pueda tomar, porque no podemos controlar a todos nuestros lectores. Entonces, si estamos ya desde esa postura escribiendo o pensando o hablando o leyendo, lo que sea, porque el lenguaje no es nada más para el escritor, el lenguaje es para todos. Si desde allí ya estamos haciendo una revisión de nuestro lenguaje, de todos los contenidos que puede implicar, y sobre todo si esta es una clase, ¿a poco creen que tan fácil era? Pues aquí hay un rinoceronte. Había que pensarle, ¿no? Había que pensar un poco y jugar un poco, porque estamos en el estudio del lenguaje. ¿Sí? Había aquí la expresión aquella que decía en el Tractatus de el lenguaje es como un ave en la jaula, del hecho de que te topas porque no puedes, o sea, y cuando hay una emisión de mensaje y el otro no lo entiende, es un golpe que te das contra las paredes de la jaula, ¿no?
¡Ay, qué padre, Marichuy! ¡Qué padre! Fíjense, se fue a leer el Tractatus, que no es fácil, tiene muchos enunciados un poco complejos, pero tiene otros muy iluminadores, ¿no? El lenguaje es como un ave en una jaula. O sea, dense cuenta que el ave está hecha para volar y la hemos enjaulado. Eso hacemos con el lenguaje. Por eso hay que usarlo, hay que abrirle la jaula para que sea todo lo que puede ser, pero hay que saber que puede ser muchas cosas que se nos salen de control. Se nos puede salir de control todo eso que damos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere opinar o seguimos? ¿Seguimos? ¿Yola? Sí, adelante. Soy Magdalena. Yo nada más quiero preguntarte, esto que estás hablando del rinoceronte y demás, pasa lo mismo con el librito del Principito, ¿no? O sea, como que en su imaginación siempre existe, o sea, desde el elefante y demás, o sea, para él era un elefante y los demás eran un sombrero. Yo creo que esa parte es como muy personal, muy íntima de ver la realidad, ¿no? Entonces, pero cuando te pones las pilas, y yo creo que el momento que uno puede entender un libro, aunque es muy difícil, es porque estás abierta. Mientras no te llegue tu momento para entenderlo, pues es lo mismo. Es como el pájaro que escribe Milo, ¿cómo se llama ese sacerdote? Antonio de Melo. Antonio de Melo, perdón, sí. También igual, o sea, si no estás en ese momento, no lo vas a entender. Creo que necesitamos un momento para entender y aprender de los libros o de las personas que lo escriben. Mi opinión. Gracias. Así es, muy enriquecedor este comentario, también el de Marichuy de la Jaula, este comentario con respecto al Principito. Es exactamente esto del rinoceronte, exactamente, tiene que ver con muchas de las propuestas de Antoine de Saint-Exupéry en el Principito. No sé si recuerdan también lo del borreguito, como él quería un borreguito, el Principito, y él le dibújame un borrego. Le dibujaba varios borreguitos y ninguno era el borreguito que quería, hasta que dibuja la caja con los agujeritos para que respire el borreguito y dentro estaba el borreguito. Porque eso es lo que está, la realidad en realidad es muy personal. Por eso otra de las frases del Tractatus que es muy importante es que el lenguaje es privado. Así como el Principito veía una boa comiéndose un elefante y el otro veía un sombrero, que además de sombrero menos parecía sombrero que boa. Pero así funcionamos. Entonces, si estamos en la escritura, hay que cuidar. Yo casi propongo que escribir menos que más, porque escribir menos nos permite cuidar más, tener más atención en nuestras oraciones, ser más claros, quitar paja. Por ejemplo, El Principito realmente es un libro con un contenido inmenso de filosofía, pero es breve, ¿sí? O sea, no es un mamotreto, no es un tratado. Concentró en sus imágenes lo que quería decir. Bien, vamos a seguir. A ver, seguimos. Así es que ahí estábamos. Ciertamente hay un rinoceronte en este cuarto, en el de cada uno de ustedes. Hay un rinoceronte porque ya lo pronuncié y ya lo llamé y desde ahí ya hay un rinoceronte, que es la idea del rinoceronte. ¿Qué sucedía con Wittgenstein? Creía antes que el lenguaje nos daba una idea de cómo es el mundo. Ese fue su primer postulado, creía. O sea, él, el niño, el joven, el que empezó a explorar, de verdad creía que el lenguaje era la herramienta para dar una idea del mundo, dárnosla a nosotros y dársela a los demás. Además, recibimos la idea del mundo, del lenguaje, de nuestros padres, de nuestros maestros, de todos los que nos rodean y nos dan la impronta. Cada una de las palabras llegó por alguien, la mayoría por nuestra familia, pero hay palabras que llegaron por una persona. Pónganse a reflexionar cómo hay palabras que llegaron. Alguien pronunció una palabra que no entendían, la fueron y la buscaron. Esa persona les regaló esa palabra y ese mundo contenido en la palabra. Y entre más palabras usamos, tenemos también más mundos contenidos en las palabras. Pero bueno, lo que pensó después fue lo que no nos puede dar el lenguaje es la idea
de cómo lo hace. Es decir, cómo es que el lenguaje trae el mundo a la realidad. ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasa dentro del hombre? Esa ya fue su exploración segunda y en donde se dio cuenta que son un montón de situaciones las que tienen que ver con esto que sucede cuando usamos el lenguaje de una o de otra forma. Hay que recordar, el lenguaje lo podemos usar para orar, enamorar, convencer, enseñar, cantar, para muchas cosas, para mentir, para manipular, para insinuar. Entonces, ¿cómo podía haber estado el lenguaje guardadito en esa jaula si puede ser tanto? A ver, ¿qué es lo natural? Esta es una pregunta. Nosotros, si salimos y contemplamos el horizonte, fíjense bien, lo natural. Pues lo natural es que el sol es el que se mueve, ¿no? ¿Sí? Nos dicen que la Tierra gira alrededor del sol, eso es lo que nos dicen. Pero lo que para nosotros es natural es lo contrario. ¿Qué es lo natural entonces? O sea, yo salgo y veo que el sol sale de un lado, que va hasta lo alto, y luego se oculta, y yo estoy inmóvil, bueno, no inmóvil, pero estoy en un punto que para mí es fijo, y para mí el sol es el que se mueve. Pero me dicen que no. Me dicen los que saben que no, que yo, con todo el planeta Tierra, me muevo alrededor del sol. Entonces tengo que hacer una inversión de sentidos impresionante. Impresionante. ¿Qué con esto? O sea, ¿se dan cuenta por qué pensar en el lenguaje, en lo que decimos, en la realidad, el lenguaje, la realidad y lo que decimos y los juegos del lenguaje? ¿Se dan cuenta de en qué terreno estamos? ¿En qué terreno pantanoso estamos? Aunque los pantanos también son bellos, tienen lo suyo, tienen una vida secreta, y no sé, si te pones lodo del pantano acá, pues creo que el cutis queda muy rejuvenecido. ¿Qué sienten ahorita que les digo? Esto que seguramente, no sé, cualquier niño le dicen que la Tierra gira alrededor del Sol. Fíjense a dónde hemos llegado, porque en la escuela, que es el centro del saber, obviamente al niño se le enseña por lo que es, lo que hasta ahora se ha descubierto, por los que se ponen a ver, los que tienen sus telescopios, los que investigan, los que estudian, pues que no, que somos nosotros los que estamos girando, que somos nosotros los que nos estamos moviendo, aunque no parezca. Esto sucede con el lenguaje. O sea, parece que dije una cosa, pero está pasando otra. Parece que no hay un rinoceronte aquí, pero sí que lo hay, porque lo enuncié. Parece que el sol es el que se mueve, pero no, nosotros nos movemos alrededor del sol. ¿En qué punto hemos reflexionado todas las posibilidades de nuestra enunciación? ¿Opiniones? ¿Quién quiere opinar? Adelante. Por ahí escuché. Hola. Sí, adelante. Hola. Sí, sí, Pili, adelante. ¿Ya vieron a Pili desde España? Bueno, yo es que después de oíros tanto y tan... Y bueno, me ha enriquecido mucho oíros. Entonces he sacado como una propia pensamiento de todo lo que habéis dicho. Entonces os lo leo. Digo, somos lo que somos somos lo que somos por el lenguaje por el lenguaje recibido y usado a través de nuestra vida. Y cuando más enriquecemos el lenguaje, más nos enriquecemos a nuestro interior y la visión del mundo. Así es. Eso es lo que tú, es lo que, la conclusión que he sacado de todo lo transmitido, sí. Lo que tú haces. Enriquecer, muy bien, enriquecer nuestro lenguaje y entenderlo, entender sus diferentes canales, cómo puede ser mal interpretado. Muy bien, pero enriquecer el lenguaje es muy, muy importante, porque tenemos nuevas palabras para nuevas realidades. Hay un libro...
el interior nuestro, lo que hace el lenguaje es enriquecernos interiormente porque nos amplía la visión del mundo. Y todas esas diferencias que tú haces, pues, bueno. Sí, vale, es un recurso. Miren, hay un libro, es 1984, en donde el postulado de los dirigentes que quieren limitar el desarrollo, quieren manipular a la población, vamos a decirlo así más cortito, los dirigentes de esta sociedad de 1984 quieren manipular a la población para tenerla bajo control y deciden que van a cambiar la forma de hablar. ¿Cómo? Pues van a quitar las más palabras posibles. En este libro viene al final no todas las obras traen este apéndice, ¿eh? Puede ser que ustedes lean 1984 y de repente no traiga el apéndice, pero busquen, si lo leen, busquen la obra que traiga el apéndice. El apéndice es la explicación de cómo es la neolengua. La neolengua es esa lengua que esta sociedad, estos dirigentes van a implementar, y se trata de esto. En lugar de decir hermoso, entrañable, bello, majestuoso, solo vas a decir bien. Y si es majestuoso, vas a decir plus bien. Y si es sublime, vas a decir doble plus bien. Y si quieres expresarlo de manera así como más, es triple plus bien. Pero solo tienes la palabra bien. Y bien, pues no es para, la palabra bien solamente es para decir que algo es bello. Punto. No es para decir el bien del alma. Ese significado se elimina porque es intangible. Entonces, en esta sociedad solamente las cosas concretas. Por ejemplo, la palabra libertad en la neolengua del mundo de 1984, la palabra libertad solo sirve para decir, el perro está libre de su correa. No puede ser utilizada para hablar de libertad en sentido amplio. Es muy interesante cómo es de George Orwell y cómo él está explorando la forma en que quienes conocen el poder del lenguaje nos manipulan, ¿no? Quienes conocen el poder del lenguaje pueden hacer una manipulación. Y puede ser una manipulación positiva. La madre, por ejemplo, de Goethe, la madre de Goethe, el gran Goethe, otro de los grandes, cuando era pequeñito sabemos, por cartas que él escribió y que contó, sabemos que le contaba todas las noches un cuento donde lo colocaba a él como el héroe del cuento y lo ponía a la madre a resolver en ese pequeño cuento de hadas los problemas que ella por algo había visto que su hijo había tenido. Entonces, esa mujer conocía el poder del lenguaje para bien y lo aplicó para el bien de su hijo. O sea, tenemos ahí un hombre brillante, Goethe, el autor del Fausto y de otros. Goethe escribe Las penas del joven Werther, que además fue científico, además de poeta, fue científico, investigó muchas cuestiones acerca de la refracción de la luz. Cuando escribe Las penas del joven Werther, es un joven que se enamora y lo rechazan y se suicida. Bueno, sucedieron cosas con esa novelita. La primera es que la mayoría de los jóvenes de la edad del protagonista empezaron a vestirse como describió Goethe que se vestía el joven. Pero también empezó a suceder algo. Se empezaron a suicidar ante la primera frustración amorosa. Es Wittgenstein el que está diciéndonos, hay un rinoceronte en este cuarto. ¿Sí? Ya él es un moderno. Digo, ya murió, pero es un moderno. Nos está diciendo, hay un rinoceronte en este cuarto. Se preocupaba muchísimo por esto. Hay
Un rinoceronte. El que siga creyendo que no hay, Wittgenstein le diría, no has entendido nada. Como le dijo a su maestro, porque el maestro estaba terco, no hay. No has entendido nada, se sale y se va. Aparte era explosivo, se enojaba. No han entendido nada de lo que quiero decir. En ese no entender, él estaba también estudiando estos propios juegos del lenguaje. Bien, vamos a seguir, ¿sale? Ahí. Bien, entonces estábamos viendo esta oración enseñada en los colegios, validada por las academias, por la ciencia, que nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Que ya hubo también algunos linchamientos en otras épocas por esta aseveración tan sencilla que hoy creemos y validamos y enseñamos, ¿verdad? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando yo la pronuncio, no saben lo que me pasa en mi cerebro, ¿eh? Cuando yo estoy pronunciando que la Tierra gira alrededor del Sol, de verdad me está costando creerlo. Me acuerdo que yo de chica decía, a ver, pero si gira aparte sobre su eje, ¿por qué no se cae el agua? O sea, yo había cosas de decir, ¿por qué no se cae el agua? Y ya mi mamá me explicó con una cubeta, le dio bien rápido a la cubeta, pero sigo sin comprender cómo es que pasa todo eso. Pues todo eso está pasando en el lenguaje, en el interior del hombre con el lenguaje. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Y es que para entender entonces lo que nos está sucediendo con el lenguaje hoy en día, ahora que ya tenemos un lenguaje articulado por palabras que a su vez derivan de letras, tenemos que darnos cuenta de que lo primero fue el ideograma. ¿Sí? Que llama la idea. Ay, perdón, va primero el pictograma. A ver, bueno, esto tiene un errorcito. Va primero el pictograma. El pictograma, es decir, la imagen. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Vamos a... Nos vemos, ¿verdad? ¿Nos estamos viendo? Ok. Déjenme cambiarlo porque necesito que esté bien. Para poderlo enseñar necesito que esté bien. Pictograma. Quedó con mayúsculas. Bueno. Ay, como soy perfeccionista, lo voy a poner con... Pictograma, luego el ideograma. Sí, es que es importante para que entendamos este camino. Okay. Bueno. Listo. Entonces, lo primero que tenemos es el dibujo. Un sol y el dibujo de un sol. Un sol, el dibujo de un sol. O sea, la imagen nada más. La imagen pura. El sol. Veo un sol, dibujo el sol. Veo un árbol, dibujo el árbol. ¿Sí? Veo una mujer, dibujo la mujer. Luego el ideograma, que es la idea. El sol me da la idea de algo, de día. La idea de día, de iluminación. La idea, o sea, ya la idea crece, hay algo más grande en el sol. Ya el sol no es solo el sol, sino es el conocimiento. Ya puede ser la iluminación, el sol es muchas cosas, es la luz, es lo contrario de la noche. Y luego, de ahí, las escrituras más antiguas encuentran el silabograma, que ¿qué era? Bueno, voy a dibujar el sol, pero ahora el sol va a ser so. Si yo digo sol, para eso que está ahí arriba, el dibujito del sol va a ser so. Ya no importa si es el sol, va a sonar so. Y de ahí pasamos al alfabeto. ¿Habían recapacitado en esta evolución que nos desconecta de la idea original de sol? Todo lo que puede ser sol. Sol puede ser sol.
Sol puede ser día, sol puede ser iluminación, saber, conocimiento, pero además sol puede ser S, O y L. S, O y L. Y por eso hoy es un poco más difícil, ¿eh? Porque ahora tenemos todo este camino. Nosotros para tener sol tenemos una S, una O y una L. Que nuestro cerebro tiene que entrar al camino de S, O, L, sol, sol. Y toda la idea de sol que venga en un micro segundo. Para entender que sol es sol. Pero que sol también en nivel simbólico es un sabio. ¿Cómo que es sol un sabio? Sí. Porque es iluminación. ¿Qué pasa en la noche si no hay luna? No ves nada. O sea, sales y temes tropezar. En la noche si no hay luna, pues no hallas bien dónde están las cosas. Tienes que prender la luz para no caerte. Entonces, sol puede ser eso que te hace no caer. Y estamos en un terreno tremendamente místico, que fue al que quería llegar Wittgenstein. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje no es sus signos ni sus códigos. El lenguaje es un sistema humano. Es la relación que se establece mediante el lenguaje entre el lenguaje y la sociedad. Se supone que esa es una lengüita, ¿no? Con lo que termina Wittgenstein, después de, bueno, hubiera terminado a lo mejor en otras cosas si no se nos muere joven, pero termina descubriendo que todos los problemas, él lo concentra en la filosofía, pero nosotros podemos decir los problemas del hombre estriban en que son problemas del lenguaje. Nuestros problemas son del lenguaje. A veces estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras y creemos que estamos hablando de cosas distintas. Al hablar de lo intangible, decía Wittgenstein, cuando quieren hablar de lo intangible, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, hablan como de lo tangible y ahí estriban los problemas de la filosofía, porque se quedan en lo tangible y no van a lo intangible. ¿Sí? Cuando decíamos, por ejemplo, ¿de qué manera podemos decir que estamos hablando desde el corazón? ¿De qué manera podemos ir más allá? Y también él cierra con esta oración: si una pregunta se puede formular, también puede ser respondida. Es como un jueguito para el cerebro. Si una pregunta se puede formular, también puede ser respondida, ya sea con un sí o un no, pero mientras se pueda formular. Yo me acuerdo que cuando estudié a Wittgenstein en letras, yo me quedé pensando en algo que decían, en el salón ahí estaban hablando de los imposibles. Yo pensé en una sirena. Si la sirena ha sido pensada por los seres humanos, es porque hay los elementos para su existencia. Por favor, entiendan lo del rinoceronte, ¿sale? Si la sirena ha sido pensada, enunciada, pronunciada, contada, se han narrado las historias de amor de las sirenas, es porque hay elementos para la vinculación del mundo oceánico, de los peces y de los hombres, en un nivel simbólico, enteramente simbólico. Por eso, Hans Christian Andersen, cuando cuenta la historia de la sirenita, está hablando de él. Hans Christian Andersen perdió la voz. Era un joven con una voz que lo tenían en el coro y casi de ahí su vida ya iba a estar resuelta porque era pobre. Y como lo metieron al coro y lo estaban apoyando económicamente unos mecenas, su vida iba a estar resuelta por su bella voz. Pero el chico crece y le cambia la voz. Y la sirenita de Hans Christian Andersen existe en Hans Christian Andersen. Es él, porque además tenía problemas con la sexualidad. Él estaba enamorado de una actriz, de una chica, pero al mismo tiempo tenía inclinaciones inclinaciones homosexuales. Entonces, esa sirenita también es el símbolo muy concreto de un bloqueo
en el ámbito sexual, porque ¿por dónde la sirenita? ¿Sí? Pues tiene mucho para que opinemos. Les doy voz.